Hello everyone, I am Jess Kennedy, entrepreneur, Spanish and English teacher and YouTuber. Welcome to my channel. Buenos días a todos, yo soy Jessica, emprendedora, profesora de inglés y de español, además de YouTuber. Bienvenidos a mi canal. Okay, so what are we going to see in today's video? We are going to be looking at interviews. So what we will see are possible questions you may be asked during an interview, and also we are going to look into vocabulary that you could use when you want to describe yourself. ¿Qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Entrevistas de trabajo y las posibles preguntas que te pueden hacer. Además de ello veremos vocabulario que puedes utilizar para describirte. So before we start, guys, I want you to understand that this video is for people who want to learn English and people who want to learn Spanish. Este video es para personas que quieren aprender inglés y español. So if you would like to buy these activities, you can go to my website chachoisla.com and you can get them there. Si quieren comprar estas actividades pueden ir a mi página web chachoisla.com y comprarlas ahí. So what we're going to look at right now are possible questions you can be asked at an interview. Lo que vamos a ver ahora son posibles preguntas que te pueden hacer en una entrevista. Hi, tell me about yourself. Hola, cuéntame sobre ti. How would you describe yourself? ¿Cómo te describirías? What makes you unique? ¿Qué te hace a ti ser único o diferente? Why do you want to work here? ¿Por qué quieres trabajar aquí? What interests you about this role? ¿Qué te interesa de este puesto? What motivates you? ¿Qué es lo que te motiva? What are you passionate about? ¿Qué te apasiona? Why are you leaving your current job? ¿Por qué vas a dejar tu trabajo actual? What are your greatest weaknesses? ¿Cuáles son tus puntos débiles? What are your greatest strengths? ¿Cuáles son tus puntos fuertes? Where do you see yourself in 5 years' time? ¿Dónde te ves en 5 años? What are your goals for the future? ¿Cuáles son tus objetivos para el futuro? Have you ever had a difficult work situation? ¿Has vivido una situación complicada en el trabajo? How did you overcome it? ¿Cómo lo superaste? Why should I give you the job? ¿Por qué debería darte a ti el trabajo? What makes you different from the rest? ¿Qué te hace a ti ser diferente a los demás? What is your greatest accomplishment? ¿Cuál ha sido tu mayor logro? How do you handle stress? ¿Cómo llevas el estrés? Please tell me about your work experience. Háblame sobre tu experiencia laboral. How do you work under pressure? ¿Cómo trabajas bajo presión? Do you like working as a team? ¿Te gusta trabajar en equipo? What can you bring to the company? ¿Qué puedes aportar a la compañía? What do you know about our company? ¿Qué sabes sobre nuestra compañía? Who was your favorite manager and why? ¿Quién fue tu jefe favorito y por qué? Okay, so that was the first part of the interview. Esa fue la primera parte de la entrevista. What we are going to see now are behavioral questions that you may be asked. Ahora vamos a ver preguntas relacionadas con el comportamiento de uno en el trabajo. Describe a time in which your boss was wrong. How did you handle this situation? Describe una situación en la que tu jefe se había equivocado. ¿Cómo manejaste esta situación?
Please tell me about the last mistake you made. Cuéntame sobre el último error que cometiste. Describe a time you got angry at work. Describe una ocasión en la que te enfadaste en el trabajo. Have you ever had a problem with a colleague? ¿Has tenido alguna vez algún problema con un compañero? If one of your colleagues did something wrong, would you tell your boss? Si uno de tus compañeros hicieran algo mal, se lo dirías a tu jefe. Interesting. Interesante. Do you prefer working as a team or individually? ¿Prefieres trabajar en equipo o de manera individual? What we are going to see now are different adjectives which you can use when you want to describe yourself. Pues ahora lo que vamos a ver son varios adjetivos que puedes utilizar a la hora de describirte en una entrevista de trabajo. So the first one is communicative. El primero es ser comunicativo. I am a very communicative person. For me, communication is key. Soy una persona muy comunicativa. Para mí, la comunicación es la clave. Driven, motivado. I am a very driven person. I always want to be the best. Soy una persona muy motivada. Siempre quiero ser la mejor en mi trabajo. Meticulous, ser meticuloso. I consider myself a meticulous person. I always try and make sure everything is perfect. Me considero una persona bastante meticulosa, ya que siempre me intento asegurar de que todo está perfecto. Reliable, ser fiable. I am a reliable person. I always make sure I get the job done before the end of the day. Soy una persona fiable. Siempre me aseguro de tener todo hecho antes de acabar el día. Persistent, ser persistente o perseverante. I believe I am a persistent person. I work hard until I achieve my goal. Me considero una persona perseverante. Siempre trabajo duro hasta conseguir mi objetivo. Flexible, ser flexible. I am very flexible. I am available from Monday to Sunday. Soy una persona muy flexible. Estoy disponible de lunes a domingo. Team player. Trabajar en equipo. I am a team player. I believe that if we work together, we can achieve more. Soy una persona que trabaja bien en equipo. Creo que si trabajamos juntos, podemos conseguir más. Honest, ser honesto. I am a very honest person. If I notice that there is a problem with my colleague, I would try and solve it. Soy una persona muy honesta. Si veo que hay un problema con mi compañero, lo intentaré arreglar. Loyal, leal. I am a loyal person. You can trust me with anything. Soy una persona leal. Puedes confiar en mí con cualquier cosa. Diligent, diligente. My old boss said I was a very diligent person because I always put a lot of effort into what I was doing, so I could accomplish my goal. Mi anterior jefa decía que era diligente, ya que siempre ponía mucho esfuerzo y empeño en lo que hacía para cumplir mi objetivo. Easygoing, de trato fácil. I am a very easygoing person, although I do work very hard. Soy una persona de trato fácil, aún así siempre trabajo duro. Hardworking, persona trabajadora. I think I am a hardworking person. I love challenges. Creo que soy una persona muy trabajadora. Me encantan los desafíos. Alright guys, so what I'm going to do now, we are going to see 2 mini interviews. One which goes quite well and the other one not so well. Bueno, ahora vamos a ver 2 mini entrevistas. Una que va bastante bien y la otra no tanto.
So, Jess, what is your availability? I am very flexible. I can work 24/7, so from Monday to Sunday. Jessica, ¿cuál es tu disponibilidad? Bueno, yo soy muy flexible. Trabajo las 24 horas del día, de lunes a domingo. Así que puedo empezar a trabajar ya si quieres. Jess, please, could you describe yourself? Sure. Well, I am a very hard-working person. I am also very organized. I like having everything in order. I believe I am reliable, so you can count on me with absolutely anything. And I'm always very motivated. I love doing my job. I'm working really hard and try and be the best at what I do. Jessica, ¿te puedes describir? Sí. Bueno, pues yo me considero una persona muy trabajadora. Soy bastante organizada. Me gusta tener todo en orden. Además, siempre estoy motivada, siempre me gusta trabajar duro, hacer lo mejor que pueda y dar lo mejor de mí, ya que es algo que me encanta y me hace feliz. Jess, why should I give you the job? Well, I do have a combination of skills and experience that make me stand out from the crowd. I am passionate about this industry and I am driven to deliver high quality work. I'm confident that I will be great and I will reach all our goals. Not only this, like I said, I have a lot of experience, almost 10 years of experience, and I love what I do. Jessica, ¿por qué te debería dar a ti el trabajo? Bueno, pues creo que tengo una combinación de habilidades y experiencia que hace que sea perfecta para este puesto de trabajo. Soy una apasionada de esta industria y estoy muy motivada por dar lo mejor de mí, conseguir todos nuestros objetivos. No solo esto, como dije, tengo bastante experiencia, casi 10 años, y es algo que me encanta. Jess, did you ever have a problem with one of your colleagues? If so, what was it? Well, not an actual problem, it was just a misunderstanding. But for me, communication is key. So I always try and avoid uncomfortable situations, and I would just rather speak to my colleague, and whatever we have to say to each other, we can just do it there and then. What I'm trying to say is that everything can be solved with communication. I like to be honest, and I think this is the easiest way to solve problems. It doesn't have to go any further. Jessica, ¿tuviste alguna vez algún problema con un compañero? Bueno, no fue un problema, sino un malentendido. Entonces, para mí lo más importante es la comunicación. Y siempre tengo esto en mente, ya que si uno tiene un problema con otra persona, es más fácil comunicarlo y que lo puedan arreglar en ese momento, en vez de arrastrarlo y convertirlo en un mayor problema. So Jess, could you please describe yourself? I'm Jess, I'm 29, I'm English, but I live in Spain. I like reading books, I'm very hardworking and really motivated. Jessica, ¿te puedes describir? Hola, soy Jessica, tengo 29 años, soy española, bueno, vivo en España, trabajo muy duro y siempre estoy motivada. Jess, what is your availability? Well, weekends I can't work, and Monday, Tuesday, Wednesdays I can only start work at 12. Jessica, ¿cuál es tu disponibilidad? Bueno, el fin de semana no puedo trabajar y lunes, martes y miércoles a partir de las 12. Jess, why should I give you the job? I don't know. You need someone and I need money. I don't know. I work hard, I'm motivated, I like to surf. Jessica, ¿por qué te debería dar el trabajo a ti? Pregunta interesante. ¿Por qué me darías el trabajo a mí? Pues porque trabajo duro, siempre estoy motivada y me encanta el surf. Por eso. Jess, did you ever have a problem with a colleague? Yeah, I had loads of problems with my colleagues all the time. So stressful. Oh, okay. And what would happen? Well, if I did have a problem with my colleague, I'd just go and tell my boss. And that was it. Problem solved. Oh, okay. Bueno, Jessica, ¿alguna vez tuviste algún problema con un compañero? Un montón de problemas, siempre un estrés. Uf, madre mía. Ah, vale. ¿Y qué harías en esta situación? Pues nada, se lo decía a mi jefe y ya está. Problema resuelto. Ah, vale. Muy bien. Okay, guys, so we've seen all of these questions you may be asked during an interview. Also, some vocabulary you could use to describe yourself. So I hope this has been very helpful.
Please, if you enjoyed the video, don't forget to subscribe to my channel, and while you're there, you can give it a thumbs up. Bueno chicos, hemos visto esta lista en la que podemos ver preguntas que te pueden preguntar en una entrevista de trabajo, además de vocabulario que puedes utilizar para describirte. Si les ha gustado el vídeo, por favor, no se olviden de suscribirse a mi canal y ya que están, le dan a un me gusta. Like I said before, if you wanted to buy these activities, you can just go to my website and you can get them there. Como les dije antes, pueden ir a mi página web si quisieran estas actividades y las pueden comprar ahí. So guys, thank you so much and I will see you next week. Bueno chicos, muchísimas gracias. Espero verles la próxima semana. Chao, chao.